Profe Lisa, muy buenos días. Nuestro tema a exponer el día de hoy es clasificación de origen de enfermedad laboral. El grupo está conformado por Camila Díaz Alfonso, quien habla de Jason Torres. Sí, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, extensión Villavicencio, jornada nocturna, semestre quinto en mi caso, de Tecnología en Gestión y Salud Ocupacional, y de mi compañera Camila, profesional y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues para darle continuidad a nuestra exposición, entonces quiero empezar hablando sobre la solicitud por parte de la EPS de la calificación de origen de una enfermedad como tal. La EPS pues solicita como tal al área encargado, en este caso al área de seguridad y salud en el trabajo, quienes pues a su vez en la sede se solicitan los documentos para la calificación de origen, pues, si es patológico. Como parte de esta documentación es necesario anexar el informe del análisis de puesto de trabajo o APT de la persona que se presenta o se está presentando la enfermedad. En el caso de si fuese accidente de trabajo no se requiere la realización del APT, sino es reportar directamente cuál fue el evento ocurrido. Para continuar, solicitud de análisis de puesto de trabajo. ¿Sí? Esta solicitud es pues responsabilidad netamente del empleador, y cuando se realice con el apoyo de un proveedor externo se debe enviar junto a la solicitud de visitas para realizar este análisis. La solicitud realizada por la EPS en la que se encuentra afiliada la persona, en el caso de que realmente exista esa afiliación, se deben suministrar los datos de contacto de la persona a quien se le realizará el análisis del puesto de trabajo, incluyendo también el contacto del jefe o el supervisor o interventor o pues el jefe que esté inmediato o encargado en este momento. Esto pues es con el único fin de coordinar las respectivas visitas próximas. Luego encontramos la realización del análisis del puesto de trabajo. Esta realización se debe, pues, vale la redundancia, realizar la visita o entrevista con la persona que presenta o está presentando la patología. Esta se debe presentar ante el jefe inmediato, al supervisor, al interventor o pues a quien sea a quien corresponda en ese momento, que esté pues como tal al cargo o al mando ya sea de la empresa o de los colaboradores. También se debe anexar pues lo que son fotografías, videos, planos, mediciones ocupacionales, entre otros. Teniendo también en cuenta la clasificación de origen de enfermedad, se requiere la realización de este análisis y es necesario llevar en una base de datos los registros de los mismos con fechas de solicitud, quienes los realizará y cuándo se envió a la EPS. Luego encontramos la elaboración del informe del análisis de puesto de trabajo. Este informe, pues como tal de la visita, del análisis, es cuando es verificado y aprobado por la jefatura del área de seguridad y salud del trabajo, o quien a su vez, pues como tal está encargado de las sedes. En él se incluirán recomendaciones de tipo laboral, obviamente, y que permitan mejorar aquellas condiciones de trabajo o de salud que puedan aumentar la sintomatología o agravar de una u otra forma la patología que se pueda presentar en la persona. Luego hablamos pues de la remisión del informe y el análisis del lugar de puesto de trabajo. Se debe remitir una copia de este informe a la EPS. De igual manera también se remite los oficios a las recomendaciones de este informe al jefe inmediato. Para los casos donde sea un contratista, se debe también de igual manera enviar la fotocopia y los anexos al contratista y al supervisor o jefe inmediato. Luego hablamos del concepto de la calificación. Pues una vez al recibir el informe del análisis de puesto de trabajo y los documentos obviamente verídicos y con sus soportes mínimos, la EPS emite el concepto sobre el origen de la enfermedad. Para la calificación de este origen de los accidentes, quien emite inicialmente por los conceptos será la ARL. Luego encontramos la calificación del accidente o de la enfermedad como origen común. Si el evento fue calificado como de origen común y la persona interpuso el recurso de apelación, se debe archivar este reporte como tal en una historia ocupacional, ¿sí? La cual pues debe tener y contar con ella la empresa, del servidor o pues del contratista como tal encargado. Si la persona no está de acuerdo con esta calificación, tiene tres opciones para presentar un recurso de apelación: en primera instancia, en segunda instancia y en tercera instancia. Estos son los tres tipos de apelaciones en el caso de que no esté de acuerdo con la calificación o el desarrollo final de la ARL o de la EPS. Si hablamos de la primera instancia, hablamos que se debe presentar ante la Junta Regional de Calificación. Luego, a segunda instancia, si tampoco le dan respuesta, entonces se pasaría a segunda instancia, donde se debe presentar ante la Junta Nacional de Calificación. ¿Sí? La primera era regional, la segunda sería la nacional, y en la tercera instancia sería la justicia ordinaria y quien emite el concepto final. ¿Sí? En esta tercera instancia ya sí sería como el último recurso que uno tendría para presentar su inconformidad y pues el desacuerdo como tal de la solución que se haya dado en los primeros casos. Obviamente si este resultado no fue verídico o si no fue del gusto para nosotros como colaboradores, hablándolo obviamente.
Entonces ya pues dejaré el siguiente tema para mi compañera. Muchas gracias, profe. Bueno, para continuar, mi nombre es Camila Díaz y voy a comentarles un poquito más de cómo se debe tener en cuenta al momento de calificar el origen de accidente. Entonces, para eso pues tenemos que tener como base el reporte del FURAT para la parte de seguridad y salud en el trabajo, pues que muchas veces se ven de solicitar los probatorios al jefe inmediato o al supervisor, al inspector que tengamos en el área, ¿sí? Para verificar las funciones que se encontraba ejecutando nuestro colaborador. A eso pues a la vez también tenemos que recoger unos probatorios que se remiten a la ARL y que se deben de basar en dicha información pues a la ARL para calificar el evento o como laboral o común, ¿sí? Se comunica también la decisión al área de seguridad y salud en el trabajo o quien haga sus veces en la sede. Vamos a ver un poquito sobre lo que es el FURAT. Dice que es un reporte de un presunto accidente. Es un documento donde nosotros diligenciamos una información de la cual pues el médico es más ágil para ser legible y confiable para reportar el accidente de trabajo. Las principales indicadores de salud ocupacional de la empresa, tales como accidentabilidad, ausentismo, etc. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos con base a este reporte? A este reporte pues tenemos la agilidad, la seguridad y la confidencialidad del documento, de la información. Tenemos la disminución de actividades administrativas, optimizamos recursos, tenemos disponibilidad permanente para acceder a la información y también tenemos conocimiento permanente de los accidentes ocurridos en la empresa. ¿Cuál es el objetivo pues, principal de este servicio del FURAT? Nos facilita el trámite administrativo, ¿sí? Referente a los reportes que se tienen que hacer. Nos permite una consulta de información que va relacionada de la mano con el historial de accidentabilidad, las etapas que este conlleva, si hay fallecidos, reintegros laborales, si tiene comparativos en el registro. Y aparte de eso, pues nos brinda que al responsable de seguro ocupacional de las empresas una información oportuna y veraz acerca de los accidentes ocurridos. Ya aquí observamos lo que es el formulario, ¿sí? El formato que tenemos que diligenciar. Él se va a dividir en partes. Ya ahí lo podemos observar un poco más. Si de pronto se les dificulta un poco la observación en este momento, se pueden dirigir a las diapositivas para despejar las dudas. Y ya pues después les dejamos una normatividad relacionada con accidentabilidad de trabajo e enfermedad laboral. Ahí están un poco más resumidas, cada una pues va de la mano con accidentabilidad laboral, también teniendo en cuenta que estos temas relacionados van con incapacidad laboral, pérdida laboral de trabajo, llevan muchos temas de la mano para asimismo tener un buen reporte y una calificación adecuada. Esto fue por hoy, espero les haya quedado claro el tema y pues si tienen dudas, inquietudes, nos vemos en la siguiente oportunidad que será en clase. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias.